Bienvenidos todos a otro nuevo episodio de lo que es podcast aquí. Primeramente quiero darle gracias a todos que nos han apoyado en este proyecto que tenemos. Gracias por todo. Ahora tenemos un invitado, don Arturo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo está don Gracias. Arturo? Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ti por invitarme y tener la oportunidad de poder compartir muchas cosas que de alguna manera el público en este momento puede tener dudas, preguntas, y para eso estamos aquí, para podernos ayudar. Qué bonito habla, oiga, la verdad. Don Arturo es un pastor de la iglesia cristiana. Pues no sé si cristiana es correcto, porque cristiano significa la crianza en Cristo, Cuando ¿correcto? hablamos de cristiano, recuerda que cristiano es aquel que cree en Cristo, ¿no? Entonces, tanto católicos como protestantes se pueden considerar cristianos. Ustedes son considerados protestantes, ¿correcto, Se no? nos llama protestantes, ¿verdad? Por, Históricamente por cuestiones que tuvieron que ver con hace muchos años, con un hombre llamado Martín Lutero, quien fue en cierto modo quien inició el movimiento protestante. y como tengo entendido yo, vamos para comenzar un poquito de lo que es el protestante y católico, eran lo mismo. Lo que pasó que se separaron de la iglesia católica o a ver si nos puede explicar un poquito más de lo que es. Mira, es importante, y yo creo que también es una pregunta muy válida y es importante saber um, desde el punto de vista histórico cómo se dieron todo esto. Fueron varios cismas que se han dado, o sea, separaciones, y no es la primera el hecho de que el protestante haya nacido de la iglesia católica, pero anteriormente la iglesia católica ya tuvo dos divisiones, que fue la que era la iglesia griega y la iglesia ortodoxa como hoy la conocemos. Entonces en sí el catolicismo se empezó a dividir mucho antes de que Martín Lutero comenzara el movimiento de protestantes. ¿Y, y por qué? Vamos a hacer como en aspecto Chivas América. Ok, yo le ¿Y voy a no? la América. No, ¿qué pasó, oiga? También que me caí yo. Ay, Diosito Santo. Pues nos dieron una goliza. Bueno, Lo suele que es, pasar, lo ¿no? que es. Y a veces también golean a la América, si Y, es de que... y es como eso es como lo pongo yo. El América y la Chivas, católicos y cristianos. Más que nada siempre es esa rivalidad, ¿cómo se llama? Perdón, entre ellos dos. Que ese es un punto que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos considerar que la iglesia debe considerar rivalidades. ¿Por qué? Porque hay algo que es bien importante que está escrito en la Biblia, tanto en la Biblia católica, yo uso una Biblia católica, la Biblia Jerusalén, que es una de las mejores traducciones que hay, pero la Biblia dice que cuando Cristo vuelva, vendrá por su iglesia. Entonces no está hablando ni de católicos, ni de protestantes, ni siquiera de denominaciones. O sea, viene por una iglesia. Entonces, tiene que ser la iglesia universal. Y en eso incluye católicos, protestantes, y en ese sentido yo creo que es importante hacer énfasis en que no debemos considerar una separación o vernos como enemigos, que ese es el problema que hoy en día pasa, ¿no? No debemos, pero ¿por qué cree que es ese conflicto? Porque yo, a mi opinión, como dijo, lo que es la religión y la política es algo muy, vamos a ponerle que es difícil de platicar por la razón que todos que tenemos una opinión y quiere que nuestra opinión sea su realidad, ¿sí me entiende? Y no es así. Yo pienso que, en mi punto de vista, como le digo, yo ahorita estoy yendo a catecismo, tengo 32 años y apenas me voy a bautizar, confirmar y todo eso. ¿Por qué razón? Pues así se dio la vida. Y del tiempo que he ido a la iglesia he aprendido mucho. No voy a decir que no, ya aprendí varios. Como le digo, yo estudié lo que es la Biblia varias veces a mi punto de vista. Cada quien lee la Biblia o cualquier libro que vaya a leer uno y cada quien agarra lo que puede y lo que lee. En ese momento le agarra. Pero como le digo, ¿por qué es ese conflicto? ¿Por qué tenemos, sí, casi creemos lo mismo, pero hay unas cosas que se dividen? Sí, mira, en cierto modo la forma en que nosotros como seres humanos, porque no se trata de Dios, tú acabas de mencionar algunas cuestiones que son bien importantes. La forma en que nosotros vemos la Biblia. No se trata de cómo nosotros veamos la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si tú tienes una interpretación, yo tengo una interpretación, en cierto modo eso se convierte en doctrinas personales, o sea, la perspectiva que tú tienes, la perspectiva que yo tengo. Entonces, eso puede causar en cierto modo divisiones. Y es lo que ocurre hoy en día, o sea, la forma en que vivimos doctrinalmente.
Pero la Biblia no habla de que estemos separados doctrinalmente. Tiene dos fundamentos bien básicos y Cristo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley. Así de fácil. Así de fácil. ¿Y por qué lo hacemos bien complicada la cosa? Somos como los niños chiquitos que el papá te dice, haz esto, y nomás porque no quieres, porque no quieres hacerle caso, o hacerlo la otra manera, ¿y cómo lo va a golpe la vida, oiga? Sí, porque sucede que la forma en que interpretamos la Biblia y cómo de alguna manera la queremos enseñar a otros, ese creo que ha sido el problema fundamental hoy en día. Pero creo que hay muchas cosas que están cambiando y que la iglesia hoy en día, y cuando digo iglesia estoy hablando de la iglesia universal, ¿no? Está cada día teniendo una relación más íntima con Dios. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, ¿de qué me serviría, por ejemplo, llegar a la misa en la iglesia católica o al servicio de adoración en una iglesia protestante si yo no tengo una relación con Dios? Lo importante es cómo tú y yo podemos desarrollar una relación con Dios, y esa relación con Dios nos lleva a conocer a la persona más importante de la Biblia, de la que se habla de principio a fin, que es Cristo, porque es nuestro Salvador. Entonces, esa es la cuestión importante. O sea, necesitamos alcanzar la salvación. El problema es que a veces nosotros complicamos esa salvación con muchas cosas doctrinales, con muchas formas de pensar, con muchas formas de ver las cosas, pero a veces la Biblia es simple y sencilla. Solamente tenemos que, sobre todo, abrir nuestro corazón, porque dice que por medio del Espíritu Santo recibimos revelación. O sea, tú y yo recibimos revelación. Cuando tú lees la Biblia y no tratas de interpretarlo a tu manera, sino decir, Señor, ¿qué me estás tratando de decir con esto? Sabes que el Espíritu de Dios va a revelarte muchas cosas. No, y sí, y también como, no es un sexto sentido, pero en veces como yo he dicho varias veces, ha habido situaciones que yo he estado en lugares y hasta mi esposa le puede decir que yo no me siento a gusto. Vámonos. Y nos vamos y después escucho y me hablan, pasó algo. ¿Sí me entiendes? Eso tuvo que ser, no es de uno, no te naces nomás porque sí, ¿me entiendes? Algo de un poder más alto tuvo que mandarte esa señal para que, ¿sabes qué? Tú sabes como Dios te dio Dios, como mucha gente dice, si Dios existe, ¿por qué no quita todo el mal? ¿Por qué no hace? Es que Dios nos dio la oportunidad, como yo aprendí, que tú seas libre de expresión, que tú seas libre de tus decisiones. Si fuera así, pues cada quien hace, cada Dios, pues sabe que no va a haber maldad y no va a haber, porque yo digo, Él lo puede hacer en el día de hoy, Claro. pero tú estás libre de tu expresión, Él te da la opción de ser por el buen camino o el mal camino, ¿correcto? Sí, no, o sea, esa parte que también es importante. Por eso cuando a veces cuestionamos por qué hay tanta maldad, por qué hay esto, porque el ser humano tiene lo que se le conoce como el libre albedrío. O sea, nosotros tomamos la decisión de muchas cosas. Y yo creo que la decisión más importante que el ser humano debe tomar es tratar de tener una relación con Dios, de saber cómo es Dios. Ahora, todas estas cosas que a veces nosotros pensamos que surgen como lo que me acabas de contar, de cómo te sentiste y de que no te sentiste cómodo en un lugar. Hay algo que Jesús hizo antes de ir al cielo, y fue el hecho de decirle a sus apóstoles que Él dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Hoy en día es el Espíritu Santo quien se está moviendo en la iglesia, quien se está moviendo en nuestras vidas, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos corregirá, porque dice que es el que nos va a exhortar y es el que nos va a consolar. Entonces, lo importante de todo esto es de que no estamos solos. Dios está con nosotros, pero tenemos la libertad de tomar elecciones. Correcto. Y esa es la parte complicada en todo esto, ¿no? Y le echamos la culpa a otro. Sí. Porque todo está Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero el que menos le pide es al Espíritu Santo. Todos le piden a Jesús, a Dios, pero al fin y al cabo son los mínimos, son tres en uno, como le digo. Pero el que está siempre, el que está todo, el que está la edición, como a mí me han enseñado según digo, porque apenas estoy aprendiendo, no estoy diciendo que yo esté correcto, es que el Espíritu Santo es el que menos le pedimos, que buenos días, que Espíritu Santo, buenos días, y es lo mismo, y es el que está siempre alrededor de uno. Y ese es el, mira,
tocaste un punto bien importante. La Biblia dice, pides, pero no sabes pedir. Oras, pero no sabes orar. Entonces, ¿a quién le pedimos? Debemos pedirle a Dios. Y Cristo, cuando nos dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo, quien nos va a guiar a toda verdad, quien nos va a consolar. Entonces, quiere decir que hoy en día no está Jesús. El que está es el Espíritu Santo, es el que se mueve en la historia bíblica en este momento. Entonces, como tú acabas de mencionarlo, creo que nuestra oración, aunque Cristo dejó un modelo de oración que es el Padre Nuestro, que todo el mundo conoce, sí es cierto. Creo que en los momentos más íntimos nosotros debemos hablar con el Espíritu Santo, que es parte de esa Trinidad que todos conocemos. Vamos a poquito lo que es quiero tratar de definir lo que es la iglesia cristiana, y pues digo cristiana y la católica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, primero, establecer una cosa. Cristianos son católicos y son protestantes. Okay. Entre la iglesia protestante y la católica, ¿cuál es la diferencia? Bien, la diferencia son los aspectos doctrinales, los dogmas que existen. Por ejemplo, la iglesia católica tiene ciertos dogmas y tiene cierta manera de regir. Para la gente que, perdón, disculpe, para la gente que está viendo, ¿qué es un dogma? Un dogma es aquello que la iglesia tiene establecido como algo que no puede cambiar. O sea, ya está establecido y así tiene que ser. Y en el caso de la iglesia protestante, que esa fue la parte en donde Lutero empezó a observar como que esto no puede ser un dogma. ¿Qué era lo que sucedía en el tiempo de Lutero? Si alguien moría y decíamos, bueno, el alma está en el purgatorio, aquellos que podían tener dinero, tenían poder económico, pagaban las indulgencias, las famosas indulgencias. Se daban las indulgencias, la gente tenía el poder de llegar y pagar para que el alma saliera de ahí. Pero ¿qué sucedía con el pobre? Entonces Lutero dijo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia pone esa carga si estas personas no pueden pagar, no pueden sacar de su familia? Y es ahí donde Lutero hace sus 95 tesis por muchas razones más, y es cuando de alguna manera él comprende que no hay necesidad de la indulgencia, ¿no? Que lo más importante, y es nada más es un ejemplo, y no estoy criticando a la iglesia católica, es algo histórico y que todo el mundo sabe, ¿no? Y entonces cuando eso ocurre es cuando viene la separación. Y es cuando empieza a establecerse las diferencias doctrinales que hay y muchas otras cosas más en cuanto al aspecto que tiene que ver de la adoración, de la forma en que se veía la iglesia. Hubieron muchos puntos, pero más que nada la diferencia se establece en las perspectivas doctrinales que tiene cada una. Y como dije, usted es un pastor, usted es pastor, ¿correcto? ¿Y quién lo eligió? ¿Cómo le puedo explicar? Para que usted sea un pastor, ¿qué tuvo que pasar para que usted dijo, ¿sabe qué? Hoy quiero ser pastor. Vámonos, porque la iglesia católica, y nomás estoy hablando de estas dos, porque tenemos muchas religiones que están los musulmanes, pero estamos hablando de esto porque, como le digo, es Chivas de América. Ahorita, por lo que yo sé, nomás voy a hablar de lo que yo sé. Claro. ¿Por qué? Mira, ¿Cómo? Perdón. Acabas de hacer una pregunta bien válida y bien importante. Y eso se le conoce como el llamado. Yo me eduqué en la iglesia católica. Oh. Y en mi tiempo, no sé cómo se le diga ahora, cuando tenía aproximadamente entre 11 y 15 años. Hace 20 años, pues. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo servía en la iglesia católica, como le dicen a los niños, o los monaguillos. Monaguillo. Los monaguillos, ¿verdad? Correcto. Okay. Todavía les sigue. Correcto, todavía. Monaguillos, ok. Yo era monaguillo y me gustaba mucho servir en la misa de las 5 de la mañana. Yo servía en una iglesia que era estilo barroca, muy, muy antigua, y que tenía aproximadamente como unas 3 cúpulas bien grandes. Entonces, quienes íbamos a servir a la misa de 5 de la mañana, dormíamos ahí en la iglesia. Y una de las cosas que a mí me encantaba hacer era subirme a la cúpula más alta. Y ahí me sentaba yo y hablaba con Dios. Y ahí fue en ese tiempo cuando yo entendí que tenía un llamado de servirle a Dios. En ese momento lo entendí en la línea en la que yo me estaba educando, que era la católica. Estuve en el seminario menor
pero hubieron cosas que yo entendí en mi persona que no podía seguir por esa línea. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que tú te tienes que dar cuenta cuando tú tienes el llamado es, por ejemplo, si es posible que puedas dominar el celibato, que es el hecho de que no te puedas casar. Correcto. Entonces yo decía, pues no, a mí me gustan mucho las chicas y no, yo no voy a aguantar estar así. y no fue por ahí, yo creo que fue el hecho de darme cuenta que en esa línea yo no iba a poder seguir el llamado. Y así es que transcurrió mucho tiempo después de que dejé la iglesia católica, porque tú sabes, crecemos y dejamos de estar congregándonos, si así le podemos llamar, ¿verdad? A veces porque papá y mamá nos mandaban a la misa, íbamos. Pero ya llegas a una edad donde ya ni papá y mamá te ordenan ni te olvidas de llegar a la iglesia. Y entonces ocurre esa etapa en mi vida y dejo de llegar a la iglesia, ¿verdad? Transcurre mucho tiempo y tengo la oportunidad de conocer a mi esposa, que ella nació desde muy temprana edad, ya se convirtió a Cristo, era cristiana. Entonces ahí fue donde comenzó en cierto modo mi camino, mi jornada, mi historia de comprender el llamado. Había un llamado en mi corazón de servirle a Dios y entonces tiene mucho que ver con el aspecto del llamado. Así como hay sacerdotes que tienen un llamado genuino y que cumplen con todos los requisitos y llegan a servirle a Dios con toda la extensión de la palabra como buenos sacerdotes, ¿no? Pero se le conoce como el llamado. Es algo que Dios pone en tu corazón y que sobre todo busca que tú sirvas con las características y los dones personales que Dios te ha dado. A mí, en ese momento, Dios no sentí que yo tuviera el don de tener el celibato, no podía, pero puedo servirle a Dios en esta área, ¿no? Siendo pastor y en ese sentido le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de poder servir. So, usted reconoció que, ¿sabe qué? Yo no voy a poder con este peso. Exacto. Vamos a decir ejemplo. Si la iglesia católica dejara que se casara, ¿usted todavía estuviera en la católica? ¿Sabes porque qué? esa es una de las razones Sí, que por ahorita claro como que sí, si hubiera pasado en mi tiempo, claro, si así un sacerdote se podía casar, pues bueno, yo creo que si hubiera continuado ahí, hubiese continuado y hubiese... su camino fue porque la esposa. Porque me gustaba. No, Eso, uno tiene que ser sincero. no, lo que es, oiga, porque en veces Sí. por eso pasan muchas tragedias, desafortunadamente. Porque yo es una de las cosas que yo he peleado mucho en mi cabeza, porque ni modo que pelee con el Papa, pues ni lo veo. Ni sé italiano, porque bueno, menos. Imagínense, para decirle que por qué no dejan que se casen. A mí ya me lo explicaron en la forma que la iglesia lo vi, y sí tiene una razón, pero de todas maneras, como digo, todo humano va a pecar y la mente es muy fuerte. Depende como tu espíritu esté y como le digo, yo no le hallo mal por qué no se case uno. La verdad, sinceramente no le hallo mal nada. Pero como lo explican, tiene lógica en lo que lo dicen. Sí tiene mucha lógica. Pero de todas maneras, como digo, yo no estoy 100% decir que soy 100% católico. Estoy en el proceso, estoy en el camino, estoy en la batalla día a día porque sí. Hay cosas que en veces sí hago y todavía no voy a decir que no. Pero, como digo, hay cosas como yo también, igual como le digo a usted, y me imagino que perdonar. Perdonar cosas grandes. Yo no pienso que, voy al tema un poquito más, a la gente que se mete con niños o gente con... Yo no le hallo perdón a esa persona, en mi punto de vista. Como le digo, todavía me falta mucho para aprender, para poder perdonar, pero no siento que si esa persona, pues la católica digo, no sé si la protestante es la misma, que si esa persona se arrepiente de corazón, está perdonado. Y ese niño o niña, cualquier razón o mujer que le hizo el daño y la mató, cualquier razón, puede estar en el mismo lugar que él. ¿Sí me entiende? Claro, mira, esa es una de las situaciones que a veces a todo cristiano, a toda persona de fe en Dios, le cuesta entender. Y mucho. Claro, y mucho. Porque una de las primeras cosas que debemos comprender es que el ser humano no es perfecto. El único perfecto fue Cristo, ¿no? Como ser humano. Correcto. Entonces no somos perfectos, vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Y así como mencionabas hace un momento, así como han abusado a algunos sacerdotes de pequeños, también lo han hecho pastores.
Ya, no podemos agarrar y decir, esto no sucede tampoco en la iglesia evangélica. También sucede. ¿Y por qué pelean mucho eso? Que no, es lo que digo, ese es el tema que muchos de lo que son los protestantes, como es la pelea, es con lo que se defienden. Pues los católicos, los padres violan, pues la palabra, pues no, para no usarla tanto agresiva, porque lo que es, hacen esto. Y pues yo escuchaba lo que pasó en la luz del mundo, ¿no? Claro. Es algo muy grande y dicen que están muy poderosos, no me vengan a hacer nada, pero es algo que pasó pasó grande y tanto tiempo que como un culto, pues se puede decir, ¿no? Mira, ¿qué es eso? Mira, son dos cosas. Mira, y quiero llegar a un punto que es importante, que es, por ejemplo, el hecho de que pensemos qué tan difícil es perdonar. Y ciertamente, si tú de pronto te ves lastimado porque alguien de alguna forma lastima a un ser que tú amas, o que tú entrañablemente es alguien a quien está cerca de ti, como un hijo, una hija, un padre, un hermano, y de pronto esa persona, porque sí lo he escuchado, ¿no? De personas que de pronto pues, son detenidas por abusadores, por lo que hayan hecho, y de pronto conocen a Cristo, se arrepienten y Dios les perdona. Y mucha gente me cuestiona eso, pastor. Y Dios lo va a perdonar. Dios nos perdona. Es más, voy más allá. La Biblia nos dice y nos pide, dice que debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Que es bien difícil amar a nuestros enemigos. O sea, puedo amar a mi vecino, puedo amar a mi compadre. A mi compadre, exactamente. Sí, pero... A mi camarada de parranda o lo que sea, ¿verdad? Podemos amarlo, pero alguien que venga de pronto y, por ejemplo, que te descuente, tú se lo vas a regresar, ¿no? Permítame, no me duerma. Porque si me duerme ya no sé qué vamos a hacer. Pero si te das cuenta que qué difícil y qué complejo es tratar de perdonar, tratar de amar a aquellos que nos hacen daño. Entonces, sé que es un proceso, no significa que sea imposible. Yo he conocido a personas que han sabido perdonar. Y hemos visto, yo creo que por televisión y por muchos testimonios de personas que de pronto han perdido un ser querido y cuando están en la corte y se levantan y les dan el lugar, le han dicho, ¿sabes qué? Te perdono por haber asesinado a mi hija. Te perdono y te amo. O sea, que no es algo tan fácil, fuerte. Pero créeme que ha habido personas que lo han hecho. Y es tan... Tal vez les va a sonar un poquito así como, ¿qué pasó, pastor? Pero es tan hermoso ver cuando una persona logra liberarse, porque es una manera de liberar el dolor. Sí, dicen es que... una manera de soltar lo que te está haciendo daño. Porque cuando no logras perdonar, vives carcomiéndote el corazón todos los días. Como un cáncer. Exacto. Entonces no vives feliz, no estás feliz. Ahora, desde el punto de vista bíblico, pues el mayor ejemplo está en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cristo estaba con los ladrones, uno de ellos pues, le decía, hey, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate, sálvate y sálvanos también a nosotros, ¿no? Y el otro le dijo, hey, cállate, tú no sabes. O sea, y se lo llevó. Y le dijo, oye, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo no le dijo, bájate, vas y vas a presentar tu holocausto con el sacerdote. O sea, no le pidió todo un proceso religioso. Simplemente le dijo, créeme que desde hoy, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios perdona. Eso sí. Y nos lleva a ese perdón. Lo difícil y lo complicado es que podamos entender cómo. Ahora, es por medio del Espíritu de Dios. No, solamente. Es algo difícil. No, claro. Y hay que, me imagino, tener mucha fe, como le digo, y mucha... Porque dicen, hay que perdonar no por ellos, pero por ti mismo. Más que nada porque te quites todo ese peso encima, como ustedes. Es como cargar una piedra en el... Ahora, es algo que también la escritura bíblica nos pide. Mira, para mí es importante que la gente logre entender esto. La Biblia nosotros la consideramos la palabra de Dios. Si consideramos que es la palabra de Dios, tiene la autoridad total para regir nuestras vidas. Entonces, la Biblia también nos dice que si nosotros no podemos perdonar, ¿cómo Dios puede perdonar nuestros propios pecados? Tiene lógica, pero de todas maneras está duro.
Ah, no, claro, y es difícil. Y es válido que alguien diga en algún momento de su vida, Señor, yo estoy enojado contigo. O sea, expresar lo que estás sintiendo, ¿sabes por qué? Porque a Dios no lo puedes engañar. Es el único. Dios sabe que si tú estás enojado con Él, Dios lo sabe perfectamente. Tú no le puedes decir de una manera hipócrita, pues, no me siento bien, Señor. Pero estás enojado con Él y Él lo sabe. No sé. ¿No? Y no hay ningún problema si en algún momento en tu corazón sale ese dolor y dices, Señor, estoy enojado contigo por este sufrimiento que estoy experimentando. Y Él lo va a entender. Y de alguna manera, de una forma, pues muchos le llaman sobrenatural, yo más que nada lo llamo por el amor que Dios nos tiene, nos ayuda a sanar. Y nos ayuda a tener esa paz que a veces no logramos obtener. No, pues sí le entiendo. Y mucha gente me lo ha dicho, pero como te diga, todavía les digo, pues está un poquito difícil. Ha cambiado el tema un poquito. Yo, pues, un pastor, lo que he visto mucho en la iglesia protestante, como dice usted. Allí donde vivía yo en el barrio, una persona nomás de un día para el otro abrió su propia iglesia en su casa. Y yo pienso que también mucha gente lo ve que no son protestantes, que son católicos, de qué religión, ve eso como que los que son protestantes abren su iglesia para hacer dinero. No, pero le voy a decir por qué le digo eso. Yo también soy uno de esos, me incluyo. A lo mejor no todos son iguales, pero yo pienso que hablando con la gente se nota si esa persona, si yo con el poquito que lo tengo conocido, que le dije a don Roberto hace rato, le cambié el nombre, se nota la persona que es usted. Se nota, en mi punto de vista, una persona leal, bien, y lo que está dedicado a lo que usted sí lo ama. Pero esta persona dejó de trabajar. Le dijo a la iglesia, tienen que pagar mi renta, pagar mis biles, porque yo tengo que dedicarme a Dios para poder darle la palabra de Dios. Y a la semana estaba en el casino. Mira. Y no es la única. He visto varios. Como le digo, todo hay negocio, el que lo quiere hacer negocio. Pero a la mayoría de las veces que lo he visto, yo lo he visto nomás. En la católica, como le digo, no puedo decir que en la católica porque es raro que la única vez que me voy a la católica es cuando bauticé a mis hijos. ¿Por qué? Porque mi esposa quiso bautizar. Si fuera por mí, a lo mejor tuviera como yo. No bautizaron. Y cuando falleció alguien. Pero cuando camina por el barrio, pues nosotros, como le digo, nosotros somos del sur de Phoenix. Y caminábamos, miramos que gente, ay, aleluya, esto y el otro. Está bien. Y nosotros con hermano y hablando en lengua, como le digo, con todo respeto, sin ofender a nadie. No, claro. Y de repente esa misma gente andan con el mismo dinerito que la gente, porque no toda la gente que va en esos lugares tiene dinero. Lo poco que tienen y ellos, la fe que le tienen, tenga. El señorón dejó de trabajar. Necesitan que pagarme mi casa, mis carros y mi bill y pagarle comer a mi familia. Porque yo tengo que estar aquí porque Dios me necesita. Si estoy trabajando, no puedo dar la palabra y sí, la gente, por la fe que la gente le tenía a Dios, me imagino, le paga y se la pasaba en el casino el señorón, él y su mujer. Y una vez lo miramos y corrieron a esconderse. ¿Es malo eso? Claro que es malo. Están usando a Dios como negocio. Mira, imagino que todos lo hacen a un punto de vista, pero está canijo. No solamente son esas situaciones que ocurren. Hace un momento mencionabas el aspecto de la luz del mundo, en donde las personas tienen que aprender a tener cuidado. Y hoy en día es importantísimo, que si una persona es, por ejemplo, protestante, se preparen en escudriñar las escrituras. Y cuando yo digo escudriñar, no se trata de que tú las leas al rato te des sueño y te duermas, no, sino que trates de entender a quién le estaba hablando, por qué lo estaba diciendo y cuáles son los efectos que hoy ocurren. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día eso del dinero no es nada. Creo que me parece que está en Netflix, es una serie de iglesias o sectas que se crearon, y te voy a explicar por qué se les puede considerar sectas asiáticas. ¿Qué es una secta? Secta es lo que... ¿Qué es una secta? Oh, okay. Más que nada, para que lo vayas entendiendo, se trataba de sectas que eran me parece que eran de Corea, que eran iglesias asiáticas, al grado en que las personas empezaron a idolatrar a los pastores.
idolatrar, o sea, adoraban a los pastores. Y la pastora, primero fueron como tres iglesias que pasaron. Una de ellas era mujer y la señora podía decir, agarren a golpes a este niño porque está haciendo mal. Y la gente iba, es más, podría ser su mamá. De hecho, creo que la tía participa. Muere uno de ellos, muere un niño. Como si fuera Dios. Ella era como si fuera Dios. Y le hacía, bueno, es algo, está en Netflix si lo quieren ver. Y algo parecido ocurre en lo que sucedió con la luz del mundo. Entonces, cuando las personas, recuerdas lo que te dije al principio, amarás al Señor tu Dios Y al prójimo. por sobre todas las cosas. Correcto. Entonces, hemos sido llamados a amar a Dios, no amar al pastor por sobre Dios. O sea, puedes amar al pastor como tu prójimo, pero no puedes amarlo como Dios. No al mismo nivel. Nunca. Nunca. Entonces, cuando tú estás amando o de pronto esa persona se está manifestando como alguien mucho mayor que Dios aquí en la tierra, eso es una secta. Ok. Y por eso nacieron gente como David Koresh en Waco. Yeah. Por eso nacieron gente, no solamente en el aspecto de la iglesia, ¿no? Muchos Cultos. Como un culto, pues ya, exacto. como los cultos. En eso se vuelve, o sea, Georgetown, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente está idolatrando a quienes dirigen. Y se olvidan de lo más importante, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, quienes levantaron la iglesia. No un ser humano como tú y como yo, seres imperfectos, que tenemos errores, que nos equivocamos todos los días, que tenemos que pedirle perdón a Dios. No, el hecho de que yo sea pastor no significa que yo no me equivoque. Y que yo sea pastor no significa que yo tenga que levantarme por las mañanas y pedirle perdón a Dios por alguna equivocación o algún error. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no entendemos ese sentido. Y es importante que hoy en día la gente sea muy cuidadosa cuando acude a alguna iglesia y de pronto el pastor pues te da órdenes en el sentido de que me vas a dar tu casa para esto y vas a vender tu carro y me vas a traer todo. O sea, no estoy en contra de que se den, por ejemplo, los diezmos y ofrendas. Es algo que es bíblico, que pide para que se sostenga la iglesia, ¿no? El diezmo. El diezmo y las ofrendas. Entonces, de alguna manera tienes que sostener el ministerio. Pero también la iglesia puede ver en qué se usan esos diezmos y esas ofrendas. Entonces, la administra. Exacto, de qué manera se administra. Entonces, yo lo que recomiendo mucho, por ejemplo, nosotros, aunque somos una iglesia protestante, si así le quieren definir, nosotros estamos bajo una denominación. O sea, yo tengo una supervisión. Tengo un pastor regional que me supervisa y al mismo tiempo tenemos una mesa directiva que es gente de la misma iglesia que se encarga de administrar los recursos que entran a la iglesia. ¿Para qué? Para poder ayudar a algún hermano, para realizar algún evento de jóvenes, para realizar, por ahí tu compadre estuvo con nosotros en la cena de matrimonios que se usó, espero que se haya usado. Sí. Me platicó muy bien de eso. Entonces, planear una cena de matrimonios, yo creo que esa es la parte que la gente tiene que entender para qué se usa. No se usa para que yo me compre un avión personal. Estaría bueno, ¿no? Para que yo ande una troca del año. O sea, yo por ejemplo trabajo, no vivo completamente del trabajo. ¿Y tienes un saldo de usted por ser pastor? ¿Sueldo, perdón, por ser? En cierto modo no. No. A mí se me da una ofrenda dentro de la iglesia que es al mes y que pues no puedes considerarlo como un sueldo, ¿no? Y prefiero que sea así. Tengo las fuerzas para trabajar, así que trabajo, realizo mis labores como un electricista, o sea, como una persona cualquiera, ¿no? Y no dependo de la iglesia. Jesús era carpintero. Jesús era carpintero, exactamente, un buen punto. Así bueno. Que también Jesús trabajaba. ¿Y era el mero mero? Exactamente, ese era el dueño del oro y la plata. Entonces, es importante ese aspecto, ¿no? que hagamos ver. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Cuando alguien acude a una iglesia, debe de ver de qué manera se está moviendo la iglesia, en qué sentido el pastor influye en decisiones o que si las decisiones provienen solamente de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra denominación tenemos de alguna manera que la organización, el gobierno es congregacional, o sea, la congregación
toma las decisiones. Comienza de abajo hacia arriba. O sea, aquí no hay alguien que esté desde arriba tratando de ordenar el resto, ¿no? Es la congregación la que toma decisiones. Porque los pastores y vamos a decir los papas están para servirle al pueblo. Exacto. Y no al revés. Exacto. Correcto. De hecho, Cristo lo dijo. O sea, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Todos nacimos para servirle a alguien. Exacto. Muy buena. Otra pregunta que le tengo. Como en la iglesia... Como en la iglesia católica cada domingo, supuestamente en todo el mundo, se hace la misma misa. Que el primero, el segundo, el evangelio. O sea, así lo tengo entendido yo, ¿no? Toda la iglesia, no importa si estás aquí, estás en México, Japón, si hay una iglesia católica, este domingo ya tienen un libro o un calendario, un ejemplo, que este día es este primero, el segundo y el evangelio. Todo es lo mismo, no donde quiera que vaya. ¿Y ustedes cómo hacen eso? ¿Cada iglesia es diferente? ¿Usted puede tocar el tema que guste? ¿O cómo es así? Mira, eso ya tiene que ver con el aspecto de, nosotros se le conoce como la homilía o la homilética, la enseñanza del día. Entonces, no recuerdo exactamente cómo es que se llama, pero es como un calendario, no recuerdo exactamente cómo se le denomina, que lo utilizan tanto la iglesia católica como la iglesia protestante también. Pero la iglesia, sí, la homilía, son los versículos que van a ser ese día. Sí. Entonces son específicos. Y una de las cosas que nosotros normalmente, yo en lo personal no lo ocupo, yo prefiero más pasar un tiempo de oración, preguntarle a Dios qué es lo que necesita la iglesia, de qué podemos hablar, qué es lo que en ese momento, dentro de nuestro contexto, estamos necesitando como iglesia, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos meses creo que Dios nos ha estado hablando en el sentido de buscarle más, de acercarnos más a Él, de creer que Él está con nosotros, ¿no? Y de que debemos estar atentos constantemente en una relación con Él por todo lo que está ocurriendo en el mundo en este día, ¿no? Está feo este mundo ahorita. Claro. Y por lo que estabas tocando, ¿no? Si nosotros no estamos atentos, pues es muy fácil. Es más, la Biblia nos dice que en los últimos días aún la gente creyente va a ser engañada por Satanás. O sea, estamos hablando de que aún nosotros, aunque leamos la Biblia todos los días y escudriñemos las escrituras en algún momento, si nosotros nos descuidamos nuestra relación con Dios, podemos ser engañados por Satanás. ¿Están hablando del profeta falso? Exacto. Está canijo la cosa, oiga. Entonces, ¿qué significa? Que hay un llamado de parte del Espíritu de Dios. Y creo que está ocurriendo en todos lados. No sé si oíste hablar acerca de lo que ocurrió en la Universidad de Osbury, de que llegaron jóvenes y empezaron a hacer un servicio y después de ser unos cuantos, de pronto acabaron en miles, ¿no? En el lugar, y que después de ser, que estaba planeado, no sé, 1 hora, 2 horas, se llevó creo que como 3 días el tiempo de adoración. Y no solamente ocurrió ahí, sino ocurrieron en otros lugares. Creo que también pasó en Texas, pasó algo parecido también en las Filipinas. Entonces hay un mover del Espíritu de Dios. Entonces yo creo que también en ese sentido, como pastor o aún el sacerdote, creo que no sé qué tan fácil sea decir, voy a hacer un lado la homilía que está hoy para decirle algo al pueblo que Dios me está poniendo. No sé cuánta libertad hay en este momento. Antes no lo había, simplemente era, tienes que apegarte a lo que está ahí. Pero yo creo que sí es importante que estemos atentos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para ver qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué ahorita más que nada hay muchos, digo jóvenes, porque se dicen ateos, que no creen en nada, que creen en lo que es la ciencia, o no creen que hay una... Y la forma que me lo explican a mí, sí creen que hay algo grande, algo celestial, algo así, pero no lo creen. ¿Me entiendes? Nunca he visto tanto como ahorita. Como le digo, yo he escuchado muchos que no, pues mis padres eran católicos, mis padres eran cristianos, pero yo no. ¿Por qué será? Bien, yo creo que el nivel del ateísmo está en el hecho de que en la formación dentro de la familia, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido, en nuestras generaciones se perdió ese aspecto de poder instruir a los hijos.
La Biblia dice, instruye al niño en su camino, instruye mi palabra, ¿no? Que nunca se aparte de tu boca y medita en ella de día, de noche. Y yo creo que si de alguna manera enseñamos a nuestros hijos a tener una relación con Dios, es muy difícil no significa que no te vengan dudas. Por ejemplo, en mi caso personal, que tengo una formación cristiana, le podemos llamar así, aunque venga de la católica, mi relación con Dios me ayudó en los diferentes procesos de la vida. Hubo un momento en que también, o sea, yo dije, pues si realmente Dios existiera, mira, te voy a contar un acontecimiento que me impactó mucho. Yo tenía un amigo con el que nos llevábamos muy bien, súper amigos. Y en un momento nos separamos, ¿verdad? Cada quien tomó su rumbo, nos volvimos a encontrar y pues él ya se había casado, se acababa de casar. Y yo decía, oye, pues qué buena onda que ya tienes una familia, ya se portaba bien, estaba dedicado a su familia, una persona excelente, excelente padre, excelente esposo. Y de pronto tiene un accidente y se muere. Y yo en ese momento, o sea, me dio mucho coraje, ¿no? Y yo le dije, Señor, o sea, Dios, ¿prefieres tener esta bola de drogadictos? Y pues, esas fueron mis palabras, ¿no? O sea, ¿prefieres tener aquí una bola de marihuanos y te llevas a un buen padre, a alguien que se acaba de casar, acababa de nacer su bebé? Qué feo. O sea, se te hace justo eso, o sea, un reclamo, ¿no? Y sí, pasé mucho tiempo molesto con Dios en ese sentido de decir, yo no creo que pueda existir un Dios que sea así, ¿no? Hasta que llegó un momento en mi vida en que dije, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y Correcto. una de las cosas que emergieron de ahí es que su familia, a través de ese hecho, buscaron a Dios y se convirtieron a Cristo. Wow. Y alcanzaron la salvación. En ese momento yo no lo entendía. Yo ya lo vine a entender mucho después. Entonces, es importante buscar la salvación. Y el único que puede salvarnos es Cristo. Ahora, el ateísmo no nos da salvación. Al contrario, nos hace preguntas y más preguntas y cuestionamientos que al final de cuentas acabamos considerando que hay algo que existe que no lo entendemos, pero que no queremos nada con él. En pocas palabras que sí, que no. Pero para que no digan que no, para que no digan que están mal, no van a decir que sí. Ahora, hemos escuchado de gente cuando cuestiona de esa manera. Recuerdo, es más, creo que también está en YouTube, de un pastor cuando lo cuestionan y le preguntan acerca de eso, desde un punto de vista ateo. Oh, Y sí. dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. Si Dios existe, ¿verdad? Y yo cumplo con todos los requisitos que hay, de alguna manera voy a alcanzar la salvación. Ahora, si Dios no existe, ¿verdad? Pues no me voy a perder mucho aquí en la tierra, o sea, está bien. Ahora, en tu caso, si tú eres un ateo y no crees y vives como tú quieres o como tú piensas, ¿verdad? Aunque hagas acciones buenas, si Dios existe, entonces no vas a alcanzar la salvación. Sí, ¿Quién pierde más? eso lo escuché. Creo que ya tuviste la oportunidad de verlo. Entonces, por donde quiera que tú lo veas, ¿quién pierde más? Oh, sí, como dijo, yo prefiero hacer bien y si no existe no me perdí nada. Pero si hago bien y sí existe, gano más por si sí que por si no. O sea, yo de todas maneras la gano por todos lados. No, porque una vida bien. Pero el ateo, o sea, se puede perder una vida de salvación en la eternidad, ¿no? Entonces, eso es importante y sé que, y no sin juzgarlos, ¿verdad? No, O no, sea, con no todo tratamos, respeto, con todo respeto. respetamos su perspectiva, su punto de vista, es respetable, no los vamos a obligar porque ni siquiera Dios te obliga, eso es importante. Entonces, tenemos lo que se le llama el libre albedrío y que Correcto. lo ejerzan como ellos piensan. Así es, como cada quien tiene la opción de ser bien o mal. Ah, ¿no? La hostia. Y supuestamente, como siempre voy a decir supuestamente porque como le digo, es lo que me están enseñando. Ah, para estar bien con Dios, la Biblia dice hay que comer de su cuerpo y tomar de su sangre. Por eso la Iglesia Católica hace lo que es la hostia. Y, y ustedes, ¿que no lo usan? Obvio Claro que que no. sí, ¿Sí se lo le usan? conoce como la cena del Señor. La cena del Señor mira, es bien interesante cómo se da eso. Aunque la Iglesia Católica lo practica de esa manera, de que da la hostia y todo eso, hace lo mismo, es la cena, recordar el tiempo en que Jesús
estuvo por última vez cenando con sus discípulos. O la última cena, pues, Sí, técnicamente. en cierto modo es recordar, ¿verdad? Lo que Cristo en ese momento les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Que será derramada por vosotros, este es el cuerpo que será molido y abatido por ustedes, ¿verdad? Entonces, y les pide, y hagan esto en conmemoración mía. ¿Sabías que históricamente antes no era hostia lo que compartía en la iglesia temprana? Los primeros cristianos no hacían eso, simplemente comían. No sabía. O sea, decía, vamos a organizar aquí como un party, como algo, y la gente comía. Y sabes que después se le empezó a llamar como, estos son caníbales porque se comen el cuerpo de Cristo. Pues he escuchado eso también, no creo que no. Entonces es muy interesante ver eso. Pero sí practicamos la cena del Señor, recordando de que Cristo entregó su vida, entregó su sangre, su cuerpo para salvación nuestra. Entonces es una práctica que también se hace. Algunas iglesias protestantes lo hacen una vez al mes o lo hacen 2 veces al mes. En la iglesia católica se hace en cada servicio, Domingo. cada domingo exactamente. Y nosotros, en nuestra denominación, que es Discípulos de Cristo, también es una de lo que nos caracteriza como discípulos de Cristo, ¿verdad? El hecho de que tomemos la Santa Cena cada servicio. Aunque en lo personal, nosotros en mi iglesia, en nuestra iglesia, no lo hacemos. Yo normalmente lo hacemos 2 veces al mes o una vez al mes. Está bien. Bueno, nos hicieron una pregunta, se las voy a preguntar. Si gusta contestarlas, pues contéstelas, si no, ¿por qué las hacemos, oiga? Si lo voy al Real Madrid o al Barcelona, lo voy al Real Madrid. ¿No es eso? Sí. Oh, perdón. Oiga, Giovanni, ay, ojito. perdóname. Lo perdono. Ok. Estamos aquí la opinión de usted, no es la realidad mía. Ok, venga la pregunta. ¿Messi o Ronaldo? No, Messi, está bien. Arre, ¿Estamos de acuerdo? ahí está. Ok. Arre, pues ya me cayó Eso es mejor. importante. Sí, porque no. Una de las preguntas fue, Ok. es que quiero ponerla bien, no tampoco. ¿Por qué el cristianismo no reconoce a la madre de Jesús como los católicos? ¿Por qué no muchos cristianos lo que hacen es que echan de menos a la mamá, pues a la Virgen María? ¿Por qué? No le echamos de menos. Muy buen. Hay una gran diferencia. Pues ahí vamos a algo bueno. A ver, dele. Esto es bien importante. Nosotros debemos reconocer lo que significa María. María fue el instrumento histórico, fue el instrumento de Dios para que pudiera nacer Cristo. Y de todas las mujeres escogió a ella. O sea, y no solamente eso, mira, si tú miras la historia de María en el sentido de que se iba a casar, estaba comprometida y también de José, o sea, no solamente, aquí el problema es que a veces honramos, y con todo respeto honramos nada más una parte de la historia que es María, pero no honramos la otra parte de la historia que es José. El Espíritu Santo le dijo, quédate. No, y él aceptó, Sí. Imagínate, o sea, de pronto llega, ¿sabes qué, José? Pues tu novia va a tener hijo de otra persona. Y estando en el pueblo de Israel, en esos momentos, el que eso pasara Penada muerte. era una cuestión súper grave. Y prepárate para el bullying, porque ahí el bullying es desde los tiempos de Jesús, ¿ok? Era carrilla antes. Sí, exacto, bueno, carrilla. Ya lo usan como bullying, ya usan una palabra muy... Pero fíjate, eso es más, Jesús experimentó eso. ¿Por qué? Porque que decían, ahí va Jesús, el disque hijo de José. Pero ellos sabían que no era hijo de José. Entonces, así como de alguna manera honramos la memoria de una mujer virtuosa como es María, yo creo que también debemos tomar en cuenta el hecho de lo que hizo José, todo lo que José pudo vivir. Pero volviendo en cierto modo a la pregunta, no es en cierta forma de que nosotros despreciemos a María. María ocupa un lugar importante dentro de la historia bíblica, por eso está ahí. Y en ese sentido yo creo que debemos nosotros como protestantes, o como nos quieran llamar, entender ese aspecto histórico. En lo único que no estamos de acuerdo,
Es en el sentido de decir que permaneció virgen, que por medio de ella podemos alcanzar el perdón, y en cierto modo no, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que no viene por medio de mí no puede alcanzar salvación. O sea, Cristo es el único medio de salvación. Nadie puede intervenir. Es más, lo pongamos así, bien fácil. Si tú vas con una compañía y que necesitas algo de esa compañía, y de pronto la compañía pues te va a poner, ve con tal supervisor, pero si alguien te dice, tienes acceso al presidente de la compañía, ¿con quién vas a ir? Pues el presidente. Con el presidente de la compañía. Lo mismo sucede aquí, tal vez, y espero no ofenderlos, o sea, el poner ese ejemplo es para que tengamos una perspectiva de que el único que puede salvarnos es Cristo. Y Cristo dijo, el que me confiesa, el que me pone en su corazón, el que cree en mí, ese será salvo. Entonces no es por María. María ocupa un lugar importante dentro de la historia y debemos decir, oye, es importante y debemos honrarla en ese sentido, no venerarla. Hay mucha gente ignorante que, como le digo yo, que he escuchado que María esto, María lo otro. Pero cuando Jesús estaba en la cruz ya, y no me acuerdo a quién le dijo, pero a Juan le dijo, ahí te dejo a tu madre. Que significa, como a mí me enseñaron, que es madre de todos. Porque en los tiempos de antes ella no se podía quedar sola. Sí, si quiero acordarme bien, ojalá que no lo te hice mal. Él le dijo, ahí te dejo a tu madre, que es como él los da a entender que madre de todos. No, porque no lo dijo literalmente. O sea, mira, si nos vamos a escudriñar las escrituras, vamos a ver que en algunas de ellas, dentro de los evangelios, se describe el nombre de los hermanos de Jesús. Entonces, el detalle está en que muchos consideran ciertas palabras en los términos hebreos o en los términos griegos que decía que eran primos de Jesús, pero significaban lo mismo. O sea, son detalles que eso es lo que escuché. O sea, cuestiones de interpretación. Pero realmente, cuando se lo dice a Juan, en ese momento, es porque debemos recordar algo bien importante. Ni siquiera los hermanos de Jesús, o sea, decían, Jesús está medio tan loco. O sea, no creían en cierto modo en él. Y por eso cuando llegan a buscar una fiesta, Jesús le dice, pues no, aquí los únicos que son mis amigos y son mi familia son ustedes, no ellos. Entonces, esa parte que es bien importante que nosotros debemos considerar es de que María ocupa un lugar importante dentro de la historia bíblica y debemos honrar el servicio que ella dio. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo los profetas, así como lo hicieron muchos hombres y mujeres dentro de la Biblia. Pero fue más fuerte el de ella porque ella nos dio a Jesucristo. No, claro, o sea, el trabajo que ella hizo, todo tiene un nivel. Sí, todo tiene un nivel, ¿no? Lo importante es que le sirvió a Dios. Y creo que así como ella lo hizo, sin miedo, sin temor, arriesgándose a todo, ¿verdad? Y que lo dio todo, porque realmente en ese momento lo dio todo, ¿no? Estamos hablando de que estaba aún en riesgo su propia vida. Y en ese sentido yo creo que debemos admirar el trabajo que ella hizo, ¿no? No, pues se escucha, comparado con otra gente que he escuchado, nunca lo he escuchado en ese... Porque como le digo, todo que hemos estado aquí, como todos hemos estado aquí, yo varias veces he escuchado eso. Y muchos cristianos, católicos, perdón, para echarle de menos, le dice a todos los cristianos, los arrepentidos. Los arrepentidos, es el bullying, vamos a decir la palabra bullying, que le dicen, esos son los arrepentidos. Usted nunca, antes de ser pastor, nunca, no sé si ha estado en una adicción o en alcoholismo o algo que digo, ¿sabe qué? O si una anécdota que pueda nos contar, algo así para, si está bien con usted que nos pueda. Claro. Como lo vuelvo a repetir, yo creo que una de las cosas que aparte del llamado personal es el hecho de ver cómo Dios transformó mi vida. Yo fui alcohólico, yo tomaba todos los días y llegó un momento de mi vida en que perdí todo, o sea, mi familia, llegué a casa un día y no había nadie. Wow. Y dije, ¿qué pasó? No hay nadie aquí. Y... ¿Están en el McDonald's? No, o sea, yo en ese momento dije, bueno, al rato regresa, ¿no?
Pero no, o sea, yo creo que en ese momento, en esa etapa de mi vida, tuve que sentarme a solas, recuerdo, en la sala de mi casa en Agua Prieta. Yo viví mucho tiempo en Agua Prieta, más o menos como unos 5 6 años. Y le dije a Dios, ¿qué estoy haciendo, Dios? Estoy destruyendo mi familia. Y decidí dejar todo, casa, trabajo, un buen trabajo en Agua Prieta, mi casa. Y lo dejé, y cuando digo lo dejé todo es que dejé todo. Alguien me preguntó, ¿y todavía está su casa? No, ni sé qué pasó. Ahí se quedaron los muebles y todo, ese quedó, quién sabe quién. Solo nomás, vámonos. Vamos, ¿Y no. era de usted todo eso? Sí, o sea, mi esposa se había venido para acá, para Phoenix. Sus padres, los familiares de mi esposa vivían acá en Phoenix. Así que mi esposa se vino para acá. Y en ese momento de mi vida fue que tomé la decisión de venir. Como te decía, o sea, mi esposa se vino a Phoenix y yo tomé la decisión de venirme aquí también a Phoenix. Y fue cuando yo llegué, mi esposa ya se estaba congregando en una iglesia y empecé a acudir a una iglesia. Y en un retiro de varones o en un encuentro de varones, así como se le conoce dentro de la iglesia, eh, yo recuerdo que tomé la decisión de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues yo tengo esta adicción, soy alcohólico y me gustaría que me sanaras, que me quitaras esto. Pero hay algo que te voy a decir. Y esa es la parte que ahí es donde me di cuenta que Dios obró en mi vida. Cuando yo agarré y le dije, mira, si tú me sanas, pues yo te voy a seguir sirviendo. Pero te voy a decir algo, si a mí se me antoja tomarme una cerveza, yo me la voy a tomar. O sea, si me vas a sanar, sáname bien. No le prometió nada. No, yo no le prometí nada, porque dije, si a mí se me antoja, yo me voy y me la echo. Yo estoy igual que usted, oiga, porque yo Sí. tengo 5 años sin tomar y yo estaba en la cárcel y mucha gente me decía, hazle un pacto, hazle un pacto. Le dije, no, lo único que le dije, déjame salir de esta y si la cajeteo o si hago mal de nuevo, júzgame como gustes. Como guste, yo estoy en tu, porque, ¿me entiendes? Yo sé, Y te ayudó. no, Y lo hiciste de corazón. tengo 5 años sin tomar hasta ahorita. Se me antojan todavía, te lo voy a decir de todo corazón. La Pacífico o la Tecate Roja helada, oiga. Así que esté sudando. Una pregunta muy A mí me importante. gustaba la modelo, Oh, pero ¿qué no pasó? No, pero digo Sí, no, sí, no sí. de la modelo de otro. Las dos. No, no, no. Ah, una pregunta muy importante. No sé si. No, ¿qué pasó? No, él, a él. Espérate, una pregunta muy importante, no sé si la puedo contestar. La casa de Guapeta no la puedo agarrar yo si no la quiere usted. No sé si, a lo mejor ya la ocuparon, la verdad ya no tengo idea de qué pasó. Y sí, La pues, verdad no, pues no yo me tengo unos recuerdo. amigos muy Guapeta, podemos investigar. Si no estampa y no mames mal las Investiga, escrituras, y pues. investiga, Ya que, investiga. pues digo. No sé, no la quiso ya usted. No, sí, lo dejamos, lo dejé pero ¿sabes qué? Se pueden quedar con los muebles. Pero te voy a decir algo, valió la pena. No, pues me Valió imagino. la pena porque hoy en día tengo a mis hijos, a mis Bendito sea Dios. nietos, a mi familia y todos le estamos sirviendo a Dios. Oh, wow, todos. Es que todo comienza con la cabeza de la casa. Es como un patrón, pues. Puede ser patrón bueno y patrón malo. Ujú. Sí, pues si yo fui alcohólico, pues mis hijos, pues más seguro que como ve eso, pues aunque él no quiera, lo va a seguir. Y si como sus hijos vieron que usted estaba siguiendo el camino correcto, ni modo, ellos no ven el camino malo, ni modo que en su casa, ni modo que lo sigan. No, y sobre todo porque también es una promesa de Dios. Si tú le entregas tu vida a Cristo, y esta parte es importante, no estoy tratando de um, influir en alguna decisión de las personas, sino simplemente eso es lo que la Biblia nos dice. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y que crees tú que Él es el Señor, que Él es Dios, que murió en la cruz del Calvario, que lo enterraron y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, si tú crees en eso, dice que alcanzaremos la salvación, el perdón de nuestros pecados y la salvación. Y viene la promesa, dice, sé salvo y yo haré salva a toda tu casa. Dios, de alguna manera, obra para que la salvación venga a nuestras generaciones, o sea, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, o sea, en ese sentido es una promesa y creo que qué mejor promesa que tener esa forma de recibir a Dios y de tener paz, porque logras tener paz en todo eso. No, ¿cómo no?
Ah, mira, vamos a hacer esta preguntita antes de aquí acabar este podcast que estamos haciendo, que está muy interesante. Sí, claro. Aquí con don Arturo. Mira, aquí va la cosa. Este es de mi amigazo Rizo. Son varias preguntas, so póngase listo. Una es, ¿dónde está la arca del pacto? El arca del pacto. ¿Y qué es la arca del pacto para los que no saben? Bueno, el arca del pacto es en donde se guardó la vara de Aarón, las tablas también de la ley y maná, que era la comida que se le daba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En el libro del Éxodo podemos ver toda la historia. Cuando salen de Egipto y van hacia la tierra prometida. Pero el arca del pacto se perdió. Hay muchas teorías que, por ejemplo, la reina de Saba, alguien que se casó con el rey Salomón, se la llevó a su país. Y hay tantas cosas, ¿no? Pero en realidad se perdió, no se sabe en dónde se encuentra. Pero ese era el arca del pacto. Era un arca de donde decía que emanaba la misma presencia de Dios. Tenía tal poder, y por eso, es más, no sé si has oído que en algún momento hasta los nazis, Hitler estuvo muy interesado en encontrar el arca del pacto. Muy interesante, ¿por qué? Porque decía, este es el poder de Dios. ¿Cuál era? Tanto así era el poder de Dios que el hecho de que se hubiese abierto el mar, hacer tantas cosas prodigiosas, también el arca tenía cierto poder porque ahí estaba la presencia, la misma presencia de Dios. No la podías tocar. Es más, hay un momento en donde la están llevando a Israel y de pronto parece que se va a caer y uno de los sacerdotes la toca. Y en el momento que la toca dice que en ese momento cae muerto. Entonces, hay muchas cosas en el sentido de que había un poder que emanaba, pero se perdió. Y hoy te puedo decir que dentro de ese aspecto creo que ya no deja de ser importante porque ahorita lo más importante es que por medio de Cristo encontramos salvación, por medio de Cristo encontramos perdón y por medio de Cristo se manifiesta también el poder del Espíritu Santo. Entonces hoy no necesitamos de un arca, si lo que necesitamos realmente es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Y si alguien la haya? No, eso sería algo... ¿Algo grave? Es mejor que esté perdida que la humanidad lo encuentre, sinceramente. Porque nosotros somos... Yo no sé, mira, sería como tratar de averiguar cuestiones que no podemos definir. Si la gente lo toma, por ejemplo, como un aspecto de que tú dices, está el poder de Dios ahí, a lo mejor ya se destruyó, está desaparecida, o tal vez si la encontraran y simplemente ya sería lo que representa simplemente como un baúl, si lo quieren tomar así, aunque se oiga muy feo, muy fuerte. No. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios no está ahí. Ya no. Porque el día que Cristo muere, ¿qué sucedió? Todos los pactos, era un nuevo pacto. Murió aparte, todos los pegados. No, y en el templo, ¿te acuerdas lo que sucedió en el templo? Dice la Biblia que el velo que separaba la presencia, el lugar santísimo, se rompió, como diciendo, ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora era el pacto. A la segunda, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? No, hombre, mira, tiene varios. Pero hay uno que le da en cierto modo a Moisés cuando Moisés le pregunta. Y él simplemente, yo soy el yo soy. Nada más. Así de fácil. Entonces, se le conoce como Jehová Jireh, se le conoce como Adonai, se le conoce como Echadai. Tiene varios nombres. Jehová. Adonai, Elohim. Yahshua. Así se le conoce a Jesucristo. A Jesucristo, perdón. Ya. Pero al final de cuentas yo creo que lo más importante es como le dice a Moisés. O sea, el yo soy. Yo soy. Muy bueno. Esta está, a ver si la puedo pronunciar correcto. Calvinista, arminiano o molinista. Ninguno de los tres. ¿Qué son? Eran pensadores, eran teólogos. En el caso de Calvino fue uno de los primeros padres de la iglesia en el sentido de ser de esos teólogos que profundizaban mucho en el conocimiento de la palabra. Y en el caso más que nada fueron pensadores cristianos y en ese sentido creo que cada quien tuvo un contexto diferente.
¿Por qué no tenemos esa, al menos en lo personal, no tengo ninguna preferencia por ninguno de los tres? Porque hoy en día estamos viviendo contextos muy diferentes a los que ellos vivieron. No sé. Entonces, la forma en que Dios se mueve, la forma en que Dios se ha establecido en estos días, por todo lo que podemos ver, no es el mismo momento que vivió Calvino o que vivieron cualquiera de ellos. Entonces yo creo que la teología, que es el tratar de entender, no conocer, aunque la palabra es conocer a Dios, es entender, porque a Dios no lo podemos conocer. Porque dice que Él es ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo, o sea, nada, porque es inmenso. La capacidad del cerebro nosotros nunca no está capacitado no, para entender ni 1% de lo que es el poder. Nada. Entonces es tratar de conocer, de entender a Dios, es, en cierto modo es como yo defino la teología, es conforme a nuestro contexto, al que estamos viviendo hoy en día. Y eso no fue lo mismo hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. Muy bueno. ¿Qué o quién representa el 666 o el 616 en Apocalipsis? ¿O cuál es la bestia de Apocalipsis? O sea, ¿quién es o qué representa según? Es el 666, que lo define como, dice que ese será el nombre en cierto modo, de la... ¿Cómo lo define? Como un aspecto en el sentido de que esa es la manera en que vamos a conocer al anticristo. Pero en realidad, en ese sentido, yo creo que nos preocupamos tanto en interpretar ese sentido y estamos desviándonos y por eso es importante hacer énfasis en esto. ¿A mí de qué me serviría saber el nombre del anticristo? No lo estamos buscando. O sea, yo creo que ahorita lo que debemos poner atención en este momento es mi relación con Dios para que yo sea salvo. Si yo tengo la salvación y si yo tengo una buena relación con Dios, tal vez no voy a experimentar todo eso. El hecho de estar, que si la bestia, que si esto, y tantas ideas que vienen, ¿no? De que si la gran ramera y tantas cosas que de alguna manera el libro de Revelaciones nos muestra. Yo creo que no debemos darle prioridad en este momento a ese aspecto. ¿Cuál creo que sí debe ser importante en el caso del libro de Revelaciones para nosotros? Todos los avisos que nos da. Que dice que la maldad de la humanidad iba a ser tan grande que aún viendo llover estrellas del cielo, caer fuego del cielo, la gente iba a seguir renegando de Dios. Entonces, creo que esa es la parte más importante de Revelaciones. Porque eso de estar investigando de que quién es la ramera, el anticristo, o sea, yo creo que lo preocupante es cómo es que el ser humano va a endurecer tanto su corazón. Y hoy lo estamos viendo, el ver cómo hijos asesinan a sus padres, padres asesinan a sus hijos. O sea, ese nivel de maldad que hoy en día se está saliendo de control y que está siendo mayor cada día que pasa. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, que está tratando de adivinar quién es la gran ramera o quién es el anticristo. A mí supuestamente como me dijeron que el 666 era el nombre, que significaba imperfecto. Y 777, que es con números así, es perfecto. El 7 es, si vemos dentro de la numerología bíblica, el 7 es el perfecto, habla de la perfección y se refiere a Dios, ¿no? Pues correcto. Representado a Dios. Y 666 no significa el diablo, lo que significa es la imperfección, que nada no es perfecto. Y mucha gente lo cataloga con el, obvio que el diablo. Sí, porque así lo describe dentro del libro de Revelaciones, ¿verdad? Y dice, esta será en cierto modo la marca, ¿no? De la bestia, esa es la forma en que se va a definir en cómo va a ser el movimiento del anticristo, ¿no? Una pregunta más, de Zulema Corrales, gracias por la pregunta. ¿Un cristiano no bautizado entra con Dios? Un cristiano no bautizado, correcto, entra con Dios. Correcto. Mira, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que aceptemos a Cristo en nuestro corazón. La parte importante es aceptar a Cristo. Decir, Cristo, sálvame. Así como lo hizo, hace un momento hablamos del ladrón. Así como lo hizo el ladrón. Cristo no le dijo, bájate y bautízate. No le dijo eso. Entonces, la gente tiene que comprender que lo más importante dentro de la historia bíblica es
que alcancemos la salvación a través de Cristo. Por eso cuando Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Que Dios entrega a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que por medio de Él alcancemos la salvación. Ese versículo lo vi como 10 veces antes de ir a mi última corte. Pues en la tele. Es la Biblia chiquita. No, pues yo lo estaba viendo Los Simpsons y salió John 3:16. Salió en un libro, no que sé qué, John 3:16. Y en inglés pues estaba saliendo. Y salió un comercial, John 3:16. Y le dije a mi amigo Rizzo, tú vas para afuera, pero ten fe, me dice, pórtate bien. Y le dije, no, pues no sé por qué. Y ese siempre se me ha tenido en la cabeza. Sí, o sea, y esa es la parte importante, o sea, la parte central de la Biblia, el entender que Cristo es el Hijo de Dios, es el unigénito que vino, ¿verdad?, a esta tierra a morir por nosotros para darnos salvación. Esa es la parte central de todo. Así de fácil. No busquemos complicaciones en investiga esto, investiga lo otro. No, o sea, concéntrate en tener a Cristo en tu corazón, alcanzar la salvación, alcanzar el perdón a través de aceptar a Cristo. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué me serviría bautizarme? Ahora, ¿cuál es la otra cuestión? Que cuando aceptamos a Cristo, dice que somos sellados por medio del Espíritu Santo y nos va guiando en un proceso de transformación espiritual. O sea, nos va transformando día a día, vamos cambiando, vamos dejando de hacer cosas malas, nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye si en algo estamos equivocados o estamos mal. Entonces, y vamos escuchando esa voz de Dios que nos dice, hey, estás mal, no hagas esto, o evita esto otro, ten cuidado. Entonces, creo que es cuando vas manejando más tu relación con Dios, que el hecho de cumplir con todo. Fíjate, hay algo interesante dentro de la historia bíblica. Cuando Jesús llega al templo, ¿verdad? Y mira a los fariseos, y los fariseos decían, nosotros cumplimos con toda la ley. Y sí es cierto, o sea, eran hombres que cumplían perfectamente la ley, en muchas áreas, ¿verdad? Pero él, como él decía, o sea, de labios me adoras, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces, esa parte es en donde debemos entender que debemos estar cerca, nuestro corazón debe estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener paz, de alcanzar salvación y de comprender que esto, al abrir nuestro corazón a Él, nos lleva a transformar nuestra vida, que nos da vida y nos da vida en abundancia. No, pues más claro que el agua, no puede estar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué las faldas largas de las mujeres? No, es nomás pregunto porque en pues En ciertas en iglesias. ciertas, no sé si las de ustedes igual. No. Ok. Creo que todo, debe haber un balance, ¿verdad? O sea, creo que hoy en día hay iglesias en donde se le pide, o sea, que la Biblia nos enseña que la mujer debe ser cuidadosa, ¿verdad? Que no sea tan ostentosa, No, correcto. ¿verdad? Es importante, ¿no? Que su imagen como mujer no se pierda. Eso es algo bien Pero ni importante. pantalones se pueden poner. Que eso es un aspecto doctrinal que ya después ciertos hermanos dicen, no, es más, no te dejan ni siquiera que te pongas, a los varones no les permiten ni siquiera que se pongan short. Correcto. Entonces, a veces... ¿No es un culto eso ya? Pues sí, se podría decir. Porque te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, cuando tú dejas de practicar eso, te vas hasta el otro extremo. O sea, en el caso de las mujeres, se empiezan a desvestir, ya no es como hace rato que me tenía que quitar. No, sí, ya casi iba para allá. Sí, no. No, pero estamos bien. Pero se van al otro extremo, a ese punto. Entonces, cuando hay un balance en la enseñanza donde dice, hey, necesitas vestirte bien, ¿verdad? Y no necesitas traer tal vez hasta acá, pero tampoco enseñes de más, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que en ese sentido hay un balance, debe haber un balance. ¿Y pueden comer lo que quieran? Porque estaba viendo un podcast también yo creo que es de Bruce Lee, y decía que él cuando estaba allá en Monterrey, creo, iba a una iglesia, y era cristiano, sí lo estoy, cristiano, y decían que no tienen que tomar coca, no tienen que comer esto, y no tienen que tener el otro, y El de la coca me lo sé. ¿sí?
¿Me diste coca? ¿En serio? No, dicen que mucha gente sacó de que los satanistas, que la compañía de Coca-Cola son satanistas y utilizan sangre humana y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la gente, ciertas personas empezaron Oh, por a eso propagar fue. esa idea y por eso no puedes tomar. Y tú me diste coca, Yo creo que le daba la Pepsi dinero. tal vez. Oh. Pero vuelvo a lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Prudencia, oiga. Se ocupa tener prudencia en esta vida, yo Hay creo. muchas áreas, hay muchas cosas que debemos de cuidar. Por ejemplo, si hablamos de comida, Dios nos dejó una dieta. No debemos de comer camarón, ¿Ah? no debemos de comer ciertos alimentos. No, sí, nos dio una dieta, la dieta kosher. Si tú lees la Biblia te dice qué es lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Más sin El embargo, camarón nunca he visto eso. Me va a tener que enseñar. Afuera de sí, cámara me dice que, enseña. sí, Porque ahí tengo una claro. Biblia. Y ahorita Sí, me sí, lo voy a claro, poner, lo lo voy a poner a buscamos, ver si es lo cierto. buscamos. Pero muy interesante ver que dice que ciertos animales no podemos comer. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué sucede si comemos demasiado camarón? Colesterol, ¿Qué sucede si comemos determinados animales? Nos viene cáncer, colesterol, como nos el viene... cochi, no tenemos que comerlo. De hecho, los musulmanes es prohibidísimo comer eso. Porque Es dicen que es el peor animal. Es el único animal que se come el hueso humano. Entonces, Dios nos lo establece, mas sin embargo nosotros rompimos las reglas, ¿verdad? Y Somos luego nos estamos tercos. quejando, ¿por qué, Señor, enviaste el cáncer? ¿Por qué? Porque tú no comes bien. Sinaloenses, ya no podemos comer tanto No, camarón. pero, pero Poquito. sí me entiendes No, que tiene a lógica. veces Por algo está establecemos, todo. pero establecemos tanto así como de demasiado religiosidad en ese sentido. Mas sin embargo, el amor de Dios es tan grande que nos perdona esas Gracias. equivocaciones, Gracias. que nos perdona que, ay, Arturo, te gusta el puerco, el chicharrón en salsa verde. Shoo. Qué Ya mal, te desperté el hambre, qué ¿verdad? mal le pido No, en esta vida. pero más sin embargo digo, Señor, perdóname. Todos los días, Señor, perdóname. Y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Y no lo estoy tomando así como un aspecto de jugar, pero debemos entender esa parte, ¿no? De que Dios, el amor de Dios es tan grande que dice que Cristo expresó, he venido a salvar al mundo. Y nos viene a salvar de todo, ¿no? De las enfermedades, del dolor, de las tristezas, de la soledad, de la oscuridad en que vivimos, de muchas cosas. Yo creo que cuando se toca un tema de religión hay infinito de preguntas Oh, que no, nunca sí, vamos a poder acabar. Y bastante. pues, le quiero dar las gracias por atender el podcast hoy. Se le agradece mucho. La verdad aprendí varias cosas. Yo también aprendí, o sea, yo también estoy aprendiendo, a través de esto aprendo, y creo que sobre todo esto nos permite entender que independientemente de la fe que podamos profesar, solamente hay un camino, Uno, y es Cristo. ¿para qué más le buscamos? Y gracias por todo, pero vamos a tener que investigar lo de la casa. No, No, yo le voy a echar la mano para que usted ya no se preocupe de eso. Y yo me encargo de la casa de tendremos ella. que investigar con amigos de allá. Sí, no, pero no hay una última palabra que le quiera decir a la gente que lo está viendo, las 12 personas que tenemos aquí suscritos. Yo lo único que les puedo decir, agradecerles el tiempo que pudimos compartir. Soy una persona que, como decía el filósofo Sócrates, me parece que dice, yo solo sé que no sé nada, y lo importante es saber de que no lo sabemos todo. Lo único que yo puedo saber y quiero que quede en tu corazón, que todos tenemos una oportunidad, porque a todos Dios nos ama, a todos, sin excepción, asesinos, violadores, a todos nos ama y nos da la oportunidad de alcanzar la salvación a través de Cristo, y que en realidad sea Cristo quien nos una A todo el mundo. a todos, y que sea Cristo quien nos una y no quien nos separe por lo que creemos o por lo que pensamos. No, Sí, como... gracias. No, gracias a usted. ¿Y no tiene redes sociales que quiere decir o algo? Sí, pueden seguirme en Facebook, estoy como Arturo Laguna, o también al Facebook de la iglesia, que es Casa de Adoración Discípulos de Cristo, aquí en Phoenix. Y pues, Ahí lo vamos a poner en el video para que la claro, gente lo siga. Y muchas gracias. Y quiero darle las gracias a todos que nos están aquí viendo en este hermoso día.